Estimados participantes del curso Justicia Indígena y Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida a la segunda clase de nuestro curso. Espero que la primera clase les haya resultado interesante y útil. En esta segunda clase, como ustedes saben, vamos a analizar con un poquito más de detalle qué es la justicia indígena, en base a algunos estudios que se han realizado no solo en el Perú, sino a nivel de los países de la región andina y algunos otros datos que tenemos. Les estoy poniendo como lecturas en el material que ustedes van a revisar. En primer lugar, algunos ejemplos de decisiones, de actas de decisiones de la justicia indígena que fueron recopiladas por el Consejo Superior de la Judicatura en Colombia. Esta entidad estatal recibió el encargo del Estado colombiano de ser quien monitoree, quien dirija una labor de coordinación entre la justicia indígena y la justicia oficial, la jurisdicción ordinaria, y entre otras medidas ellos hicieron esta compilación de textos, que en la primera parte es una compilación de sentencias de la justicia indígena y en la segunda parte es una compilación de algunas sentencias del Tribunal Constitucional respecto al tema de la justicia indígena. He escogido un caso bien interesante del pueblo Uwa de Colombia, que es un caso en el cual, además de analizar y decidir respecto a un hecho de homicidio que se produjo en esa comunidad, ellos además cuentan un poco la historia de su pueblo, cuentan cómo se han ido organizando para poder recuperar sus sistemas propios de justicia y dan algunas opiniones respecto a su modo de vivir, respecto a las reglas que se deberían aplicar en la comunidad. Por eso he escogido este caso para que ustedes lo puedan revisar, y también les estoy poniendo un módulo que elaboramos hace algún tiempo en la Comisión Andina de Juristas, en el que resumimos los datos que hemos podido encontrar respecto a cómo funcionan los sistemas de justicia indígena. Yo quisiera empezar diciendo que conocemos muy poco sobre realmente cómo son los sistemas de justicia indígena, porque por lo general hemos tratado de acercarnos a ellos desde el derecho, desde los abogados, que no estamos entrenados para poder hacer trabajo de campo, ni etnografía, ni poder entender a profundidad sistemas que provienen de culturas distintas. En ese caso deberíamos apoyarnos de otras ciencias como la antropología, por ejemplo, pero la antropología, si bien ha hecho también por su lado algunas investigaciones, lo hace con una mirada cultural, con otro tipo de metodologías y con otro tipo de perspectivas que no necesariamente reflejan lo que los abogados esperamos saber, que son, por ejemplo, cuáles son las normas, cuáles son los procedimientos, cuáles son las sanciones, en base a qué. Entonces se ha ido construyendo en los últimos años una metodología, digamos, mixta entre lo que es el derecho y la antropología, la sociología, en base a la cual varias ONGs y también algunas entidades estatales de la región andina y Latinoamérica han ido identificando los casos de justicia indígena y han ido publicando algunas cosas. Personalmente yo tuve la suerte de poder realizar algunas investigaciones en el sur del Perú con las rondas campesinas, en la cuenca del Huancarmayo y Guaraguaramayo, ya hace varios años, hace más de 10 años. Luego he hecho algunas investigaciones en la Amazonía peruana y en algunas otras partes de nuestro país. También a través de la Comisión Andina de Juristas hemos hecho estudios en varias comunidades de Ecuador, Colombia y Bolivia. Y también hemos tenido acceso a algunos otros estudios de otros colegas, un estudio, por ejemplo, que hay de un análisis de actas que hizo el Instituto de Defensa Legal en Perú y Ecuador, y algunas otras sistematizaciones que se han hecho en Bolivia, además de esta compilación de sentencias que ya les mencioné de Colombia. Sin embargo, a pesar de estos datos que ya existen en la actualidad, es muy poco comparado con realmente el universo, digamos, de casos de justicia indígena. Por lo tanto, quiero pedirles que cuando ustedes lean las afirmaciones que hacemos en ese manual, lo tomen desde el punto de vista de los datos a los que hemos podido acceder. No estamos diciendo que todos los sistemas de justicia indígena funcionen así, ni que esa sea, digamos, una conclusión que tenga una representatividad estadística, porque, como digo, son muy pocos los casos que hemos podido analizar entre los que nosotros hemos analizado y otros colegas, con el universo de casos que día a día resuelve la justicia indígena. Pero bueno, entonces, tomando en cuenta esta salvedad, la justicia indígena son todos los procedimientos, normas y sanciones que usan las comunidades para resolver casos dentro de sus territorios, y que no solamente es un mecanismo alternativo de solución de conflictos o es algo informal que se da de vez en cuando, sino los estudios a los que hemos tenido acceso nos muestran que es un sistema de justicia que además está, como ya dije en la clase anterior, profundamente enlazado con su sistema cultural, con su sistema religioso, con sus sistemas de creencias. En estos sistemas de justicia, como ustedes van a ver en los textos que les estamos poniendo esta semana, tanto en los obligatorios como también en los complementarios, si los quieren revisar, donde hay mucho más detalle sobre algunos casos de justicia indígena en Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, ustedes van a ver que en estos sistemas de justicia indígena
tenemos grandes diferencias con el sistema de justicia que los abogados conocemos desde el Estado, ¿no? Por ejemplo, una de las más grandes diferencias es que no se tiene una ley escrita, sino normalmente las normas, los procedimientos y las sanciones, todo se elabora, se aplica y se decide de manera oral. Normalmente no hay un ente especializado que es el que administra justicia, sino es toda la comunidad en asamblea o en otros procedimientos quienes administran la justicia. A veces los cargos en los cuales uno tiene la potestad de administrar justicia son rotativos, es decir, toda la comunidad va pasando por ese cargo. Otra diferencia, por ejemplo, es que en un caso, si un hijo ha cometido una falta, no solamente se juzga al hijo, sino también se juzga a los padres o a los padrinos, porque se entiende que ellos han tenido un descuido respecto a la conducta de esta persona. Hay algunos casos que a nosotros nos parecen, digamos, de la esfera privada de la persona, como por ejemplo el adulterio, que en nuestro sistema, salvo para el divorcio, no tiene mayor efecto jurídico. En cambio, en el sistema de las comunidades normalmente es como si fuera una falta, un delito, es algo penado. Y bueno, en ese mismo orden de ideas, algunas otras diferencias como los principios que regulan la justicia indígena y la justicia estatal. En la justicia estatal, aunque formalmente los principios que regulan la justicia estatal son, por ejemplo, la igualdad ante la ley, la protección de los derechos, etc. En la práctica, cuando uno litiga o cuando vamos a los juzgados, vemos que por lo general se concentra el trabajo de los juzgados, el trabajo de los organismos formales en la aplicación de la ley, en aplicar la ley tal como está, y se centra mucho en cuestiones formales. En la justicia indígena yo veo, por lo menos en las investigaciones que he realizado, que tratan de ir un poco más al fondo, lo cual realmente en nuestra justicia también debería ser así, pero en la práctica, como digo, se desvirtúa. En la justicia indígena tratan de ir más al fondo del asunto y realmente tratar de entender por qué esta persona ha cometido el hecho que ha cometido y qué medidas se podrían tomar para que esto posteriormente no ocurra. Bueno, no les voy a dar mayor explicación sobre las normas, procedimientos y sanciones que están en los textos, pero sí quería darles algunos comentarios que en los años que llevamos trabajando en este tema, es el tema con el que yo inicié mi trabajo ya hace más de 15 años en el sur de Perú, y lo he ido realizando durante todo este tiempo a nivel de la región andina. Hay varias cosas que han ido surgiendo, ¿no? Por ejemplo, cómo coordinar esta justicia que es tan diferente con la justicia estatal, en qué momento podrían juntarse o podrían derivar casos la una a la otra si tienen mecanismos diferenciados. Y lo que se ha ido avanzando, y lo vamos a ver en la clase sobre coordinación, es que sí es posible, pero siempre y cuando estos mecanismos se definan de manera conjunta, ¿no? De manera intercultural. Otro caso es el de la vulneración de derechos humanos, que además da nombre a nuestro curso. Obviamente la justicia indígena, como cualquier otra acción humana, son sistemas que en la teoría pueden ser, digamos, coherentes, lógicos, pero en la práctica siempre va a tener imperfecciones y siempre va a haber casos de abusos, de vulneraciones de derechos, de arbitrariedades, y se tiene que prever un mecanismo para poder solucionar esto, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en su momento, pero no quiere decir, digamos, que la justicia indígena esté exenta de tener limitaciones o tener desventajas, como ustedes van a ver en los textos. Lo que sí hemos visto es que algunas ventajas que implica la justicia indígena es, por ejemplo, la cercanía entre los que juzgan y el juzgado, y la cercanía geográfica también con los procesados, pero quiero recordarles que, como les dije en la primera clase, la justicia indígena no es reconocida porque sea más rápida o menos corrupta, más digamos ágil que la justicia estatal, sino porque es parte de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a mantener su propia cultura, y dentro de su cultura, uno de los aspectos de su cultura es su sistema de justicia, ¿no? Ustedes van a ver también que estos sistemas de justicia, por lo general, acuden a sanciones que no son las que nosotros conocemos como la cárcel, por ejemplo, sino a otro tipo de sanciones, en algunos casos inclusive más espirituales, más religiosas, como pedir perdón o rezar o realizar algún acto simbólico que haga que el daño se repare. Y van a ver que es una justicia bastante, digamos, sui generis en ese sentido. Y como digo, yo vuelvo a insistir esto, es lo que conocemos, ¿no? Nosotros debe haber inclusive características mucho más diferentes o más profundas, pero no han sido suficientemente estudiadas. Sin embargo, los estados tienen que regular al respecto, tienen que sacar leyes de coordinación, tienen que prever mecanismos para atender a los casos que haya de vulneración. Para eso deberían tratar de conocer muchísimo más primero la justicia indígena, ¿no? Solamente recordarles que para conocer la justicia indígena hay que acudir, tal como dicen las normas internacionales, a conversar con las autoridades indígenas, hacer todo en consulta
consulta con ellos, recogiendo sus opiniones, recogiendo los conocimientos que ellos tienen para poder conocer esta justicia mucho mejor y poder utilizarla para mejorar la situación de acceso a la justicia en las zonas rurales. Bueno, hasta aquí una pequeña introducción del tema. Los invito, como siempre, a hacer las preguntas que crean convenientes. Los invito a participar en las actividades de esta semana y nos vemos la siguiente semana, donde ya vamos a ir entrando un poco más al tema normativo de cómo se ha regulado esa justicia indígena, cómo se ha regulado y cómo se aplica su coordinación con la justicia estatal, y también ver este tema que es bastante complicado y bastante difícil, de la vulneración de los derechos humanos dentro de la justicia indígena. Gracias y hasta la próxima semana.